Buenos días, hermanos. Es un privilegio poder compartir la palabra de Dios con ustedes en este día. Les quiero pedir que usen un poco su imaginación, que estén tratando de imaginarse qué es lo que quiere lograr nuestro enemigo, el diablo, con la palabra de Dios en estos días. Tenemos a muchas personas que están fascinadas con la Biblia, pero la verdad es que no la leen mucho, no la ponen en práctica en sus Biblias. ¿Qué es lo que quiere lograr? ¿Cuáles son las maquinaciones de Satanás en cuanto a la palabra de Dios? La Biblia dice que no ignoramos sus maquinaciones. Deberíamos nosotros entender qué es lo que quiere lograr Satanás en cuanto a la palabra de Dios. Primero, yo creo que él quiere convencer a la gente que tengan fe en la Biblia misma, pero que no la lean. O sea, algunas personas le prenden velas, otros las abren y lo ponen en un pedestal, lo ponen en un lugar prominente en sus casas, lo ponen en un sitio donde ellos dicen esto será como la patita de conejo o algo que me va a dar suerte o que me va a traer bendición. Ellos creen que es casi como una varita mágica que les va a solucionar los problemas o los va a proteger del maligno. Pero lo que no hacen es leerla y menos meditarla. Y después tenemos a Satanás, que yo creo que él convence a la gente de que deberían quizás meterse mucho en la Biblia para estudiarla y tener mucho conocimiento de la Biblia y lo que dice la Biblia, pero es simplemente un ejercicio intelectual. No están buscando conocer el autor de la Biblia, más bien quieren buscar los errores y quieren compararlo con otras escrituras de otras religiones y no se interesan mucho en ver qué es lo que Dios ha dicho en su palabra y tampoco la quieren poner en práctica. Tenemos a los líderes religiosos en el tiempo de Jesús como un ejemplo de personas que se sabían mucha Biblia, se habían llenado de mucho orgullo, pero realmente no tenían el corazón para Dios, no conocían muy bien a Dios. Y después tenemos otra estrategia del enemigo, que si ya eres creyente, él quiere igual que metas mucha Biblia en tu cabeza, pero que te llenes de orgullo por tener tanto conocimiento, que creas que con ese conocimiento vas a poder lograr un liderazgo o llegar a un punto de supremacía en la iglesia, y así puedes tú enseñorearte de los demás por el conocimiento que tienes de Biblia, pero no te va a llevar a que realmente la pongas en práctica. Yo creo que todas estas nos están dando una meta, pero la meta es la meta equivocada. El diablo sabe la verdad. Él sabe que en nuestras manos tenemos la palabra del creador del universo, la revelación del único Dios verdadero, el único Dios eterno, todopoderoso, misericordioso, santo y un juez justo, quien desea que le conozcamos y le amemos con todo el corazón. Y es por eso que Él nos ha dado su palabra. Él quiere tener una relación íntima con nosotros, su creación. Segunda de Pedro, capítulo 1, dice: tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de inspiración privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia no es cualquier libro, no es un libro escrito por hombres, es un libro que el Espíritu Santo mismo escribió a través de los seres humanos que Él inspiró. Es la palabra de Dios. Sabemos que la palabra de Dios tiene poder, pero tiene ese poder en nosotros solo cuando nosotros le hacemos caso, cuando lo ponemos por obra, cuando lo vivimos. En Lucas capítulo 11 leemos lo siguiente: mientras Jesús tenía una interacción con las personas en ese tiempo, había una mujer que entre la multitud, dice, levantó la voz y dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él le dijo: antes
Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Santiago capítulo 1 y versículo 22 dice: sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. Si somos oidores, dice, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y la gran mayoría de nosotros conocemos estas escrituras, pero yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros realmente invertimos el tiempo en la palabra de Dios? El fin no es la palabra misma, no es más conocimiento de la Biblia. El fin es tener una relación íntima con el creador del universo, el escritor de la palabra. Esa relación requiere que nosotros lo conozcamos, que conozcamos lo que Él ha revelado de sí mismo en su palabra. En Isaías capítulo 55, invito su atención a Isaías capítulo 55. Vamos a comenzar a leer en el versículo 6. Isaías capítulo 55, el versículo 6 dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Dios tiene un plan, Él tiene un propósito para su palabra. Él quiere que tenga un impacto. Él quiere que tenga un impacto en tu vida y en mi vida. Y es por eso que dice que nosotros deberíamos buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Y la forma en que buscamos a Dios es por medio de su palabra principalmente, y en oración, nosotros buscando tener esa comunión, esa comunicación con el creador del universo. Es por medio de la palabra de Dios que nosotros podemos nacer de nuevo. Realmente el primer paso para tener esta relación con Dios es un nuevo nacimiento. Jesús habla de ese nuevo nacimiento en Juan capítulo 3, cuando le dice al líder religioso que tenía mucho conocimiento de Biblia. Nicodemo viene a él de noche y quiere hablar, quiere platicar con él, y Jesús le dice: es necesario que nazcas de nuevo. Y él no lo entiende. Él dice: ¿por qué es necesario un nacimiento nuevo? Y Jesús se lo tiene que explicar. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 22 en adelante dicen: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esa palabra eterna tiene el impacto en nuestras vidas de producir esa fe que provee realmente esa salvación que Dios nos ha dado, porque la salvación viene por nuestra creencia en las promesas de Dios. Él ha dicho que dará a todo el que cree en Jesucristo y su muerte en la cruz del Calvario, Él le dará vida eterna. Dice por eso Romanos capítulo 10 y versículo 27, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Al nosotros tener la palabra de Dios claramente hablándonos de la salvación en Cristo Jesús, la salvación que nos extiende Dios como un regalo por la fe, por su gracia, ese favor que no merecemos, es por medio de su palabra entonces que nosotros podemos comenzar esa relación con Dios por medio de un nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual. Santiago capítulo 1, versículo 18 dice: Él, hablando de Dios, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de Dios, para que seamos primicias de sus criaturas. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia,
recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La palabra de Dios hace posible este nuevo nacimiento, el comienzo de una relación con Dios. Pero no solamente nacemos de nuevo por el impacto que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas, sino que también crecemos en santificación. Esa es una palabra grande que describe el proceso por el cual vamos dejando las cosas que no le agradan a Dios para acercarnos más a Dios. La santificación tiene como meta que nosotros nos alejemos de las impurezas de este mundo y la influencia de la carne en este mundo, y que nosotros nos acerquemos más a Dios, dedicar el tiempo que antes le dedicábamos a simplemente satisfacer nuestros deseos, ahora dedicarle ese tiempo y ese esfuerzo a satisfacer los deseos que Dios tiene para nuestras vidas. Jesús dijo en Juan capítulo 15 y versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Cómo así? ¿La palabra de Dios tiene el poder para limpiarnos? Bueno, Juan 17:17, Jesús, orando a su Padre Celestial, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y lo explica de esta forma en Efesios capítulo 5, dando la ilustración del marido con su esposa y comparándolo a la relación que tiene Jesucristo con su iglesia, dice lo siguiente, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. ¿Qué es lo que ha hecho? Dice, purificados por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ese es el poder de la palabra de Dios. ¿Y por qué es necesario? La palabra de Dios misma nos dice que sin la santidad nadie verá a Dios. Para nosotros relacionarnos con un Dios santo, necesitamos ser purificados, necesitamos nosotros ser santificados, apartados de la maldad y acercados a Dios. Alguien dijo, la palabra de Dios te alejará del pecado, o el pecado te alejará de la palabra de Dios. Porque cuando estamos viviendo en desobediencia a Dios, no queremos acercarnos a la palabra de Dios, porque nos hace ver nuestra verdadera condición. Eso es lo que dice Hebreos capítulo 4 y versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Somos, para nosotros, dice ese pasaje, estamos como si estuviéramos desnudos delante de nuestro Creador. Él puede ver absolutamente todo, y el Espíritu Santo que mora en nosotros apunta la palabra de Dios a nuestros corazones para que podamos nosotros mismos discernir nuestros verdaderos pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Es como un espejo que nos muestra lo que realmente somos. Lo que dice Santiago capítulo 1, que nosotros nos engañamos a nosotros mismos si no ponemos por obra la palabra de Dios, porque olvidamos, somos como el hombre que se mira en el espejo y después olvida cómo era. Y es importante que nosotros permitamos que la palabra de Dios, la Biblia, tenga ese impacto en nuestras vidas. Muchos versículos en el Salmo 119, simplemente voy a elegir 3 versículos del Salmo 119, el 9, el 11 y el 133 dicen lo siguiente: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Ese es el poder de la palabra de Dios para santificarnos, para purificarnos, para lavarnos. Pero no solamente es algo, la salvación que la palabra de Dios hace posible y nuestra santificación, pero yo diría que quizás lo más importante es la revelación que tenemos en la palabra de Dios. Nos revela
quién es Dios, cómo Él actúa a través de la historia con los seres humanos que creen en Él, cómo Él actúa, cómo disciplina, cómo castiga a los que no han creído o los que creyeron pero se han alejado de Él, como hizo muchas veces en el Antiguo Testamento su pueblo. Así que nosotros necesitamos también la palabra de Dios para que Dios se revele sus propósitos, sus planes, pero también para que nosotros sepamos quién es Dios. No podemos nosotros amar a Dios si no le conocemos. Jesús dijo que el primer mandamiento sobre todos los demás es amar a Dios con todo nuestro ser, y el segundo es semejante al primero, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Nuestro deseo entonces debería ser conocer a Dios para poder amarlo como Él nos pide, como Él merece. Pero también no podemos adorar a Dios si no lo conocemos. Necesitamos la revelación de Dios en su palabra para que lo podamos adorar. Como dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 4, hablando con la mujer samaritana, Él le dijo, hay personas que, como ella dijo, es que hay personas que creen que deberíamos nosotros adorar en este monte y otros que dicen que deberíamos adorar en Jerusalén. Y Él dijo, la hora ya ha llegado en que ni siquiera en este monte ni en Jerusalén se debe adorar, sino que Dios está buscando, Él anhela que hayan adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y yo estoy seguro que Dios todavía en el día de hoy está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero no podemos adorar a un Dios que no conocemos. Número 3, no podemos confiar en un Dios que no conocemos. ¿Cómo vamos nosotros a depositar nuestra fe, nuestra confianza en Dios si no sabemos cómo Él ha obrado en su fidelidad y en su amor, su paciencia, por medio de su gracia y su misericordia con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y los profetas y muchos otros, y también con sus apóstoles y en el Nuevo Testamento? Todas esas lecciones, dice la Biblia, son para que nosotros crezcamos en nuestra fe. Así que nosotros necesitamos la palabra de Dios para poder relacionarnos con Dios, y es la forma en que nosotros conocemos cómo Dios obra en nosotros y cómo Él obra en su creación. ¿Quién es realmente este Dios de la Biblia? Y de esa forma nosotros podemos amarlo, podemos adorar y podemos confiar en Él. Dios se ha revelado a sí mismo en su palabra para que nosotros nos podamos relacionar con Él como un Padre Celestial que nos ama. La vida eterna no es solamente un regalo que nosotros recibimos de Dios, es una relación que nosotros celebramos. Jesús lo expresa de esta forma cuando está orando a su Padre Celestial en Juan capítulo 17 y versículo 3. Él dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. No es simplemente creer que Él existe. Los demonios creen y tiemblan, pero sabemos que no se van a salvar. No es simplemente decir, Señor, perdóname por mis pecados. Es desear establecer una relación con el Rey del universo, el Creador de todo. Aprendemos nosotros por esta revelación como el deseo que tuvo el apóstol Pablo, cuando él dijo en Filipenses capítulo 3 y versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Ese era el deseo del apóstol Pablo. Todo el conocimiento que él tenía de las Escrituras cuando fue fariseo, no le dieron el conocimiento que él tenía cuando tuvo la visión de Jesucristo, llegó el Espíritu Santo a él y tuvo una verdadera revelación de quién era Dios. En lugar de estar enfocado en una religión, ya está enfocado en una relación y está dispuesto a dejar la religión de lado para poder tener esa relación íntima con Dios. Juan capítulo 5, versículo 39. Jesús le dijo a los que estaban ahí a su alrededor, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio
de mí. O sea, las Escrituras son las que hablan de mí como el Salvador, como el Mesías, el prometido para el pueblo de Israel y para las naciones gentiles. Debemos permanecer, dice Cristo, en su palabra para seguir creciendo en esa relación con Dios. Juan capítulo 8, versículo 31. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Muchos se saben ese versículo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero olvidan o ignoran voluntariamente la primera parte, que dice que deberíamos nosotros permanecer en su palabra para ser realmente sus discípulos. O sea, demostrar de esa forma que estamos siguiendo a Jesucristo. ¿Qué clase de relación tendrías tú si no tuvieras una buena comunicación con alguien? Wendy y yo estamos a punto de celebrar 37 años de casados la semana entrante. Y hemos tenido altos y bajos en esa relación. Y cada vez que hemos tenido un tiempo, un bajón, donde la relación no es la que debería ser, siempre ha sido en gran parte por una falta de comunicación. Cuando hemos tenido buena comunicación, entonces nuestra relación siempre ha mejorado y ha sido más íntima. Y es lo mismo con Dios. Cualquier relación de amor con alguien aquí en la tierra o con el Dios de los cielos requiere buena comunicación. Y eso requiere tiempo. Por eso Dios nos ha dado su palabra. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3. El apóstol Juan da este testimonio y él dice: lo que era desde el principio, hablando de Jesucristo, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante el verbo de vida, porque la vida fue manifestada, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Uno de los propósitos por el cual el apóstol Juan está escribiendo esta carta y el Evangelio de Juan era para que creyeran en Jesucristo como Salvador, pero no solamente para que tuvieran la salvación, sino para que de esa forma tuvieran una verdadera relación de amor, aquí lo llama una comunión, un compañerismo con ese Dios que creó todo, con ese fin de tener con nosotros esa comunión. Si ustedes recuerdan, cuando Dios creó a Adán y Eva, dice que se paseaban en el huerto en las tardes. Dios anhelaba tener comunión con ellos, esperaba que ellos tuvieran comunión con Él. Era simplemente el diseño que tuvo Dios original para el ser humano y Él mismo. Era la relación que Él anhelaba tener. Primera de Juan, capítulo 2. Y versículos 3 al 5 dicen: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Una de las pruebas de que tenemos una verdadera relación con Dios, que hemos nacido de nuevo, dice el apóstol Juan, es que nosotros guardamos sus mandamientos. Pero para poder guardarlos, los tenemos que conocer. Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 20 dice: sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesús tuvo como propósito, en gran parte, hacernos conocer a Dios Padre. Y nosotros vemos el ejemplo de Jesús en todo, y Él le dijo a sus discípulos: ustedes me han visto a mí, han visto al Padre. Uno de sus discípulos dijo: pero muéstranos el Padre y será suficiente. Y Él dijo: ¿dónde has estado todo este tiempo? Me han conocido a mí, saben que el Padre y yo uno somos, lo he dicho más de una vez. Si me han conocido a mí, entonces han conocido al Padre. Y aquí dice claramente que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer
el verdadero. Una de las razones por la cual nosotros tenemos la revelación de Dios en su palabra es para que conozcamos al Dios verdadero, que tengamos esa comunión con Él. Juan capítulo 15, versículo 14 dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os he dado a conocer. Cristo dice claramente: yo les he hecho entender todo lo que mi Padre me ha dado, para que ustedes entiendan los planes y propósitos, conozcan al Dios verdadero, y de esa forma podamos nosotros tener amistad, que tengamos una relación aún más estrecha. ¿Cuál es tu meta? ¿Saber mucho de Dios o conocer a Dios? Hay una gran diferencia. Hay personas que se consideran expertos en teología, pero claramente, por su propio testimonio, no son salvos. Pero saben mucho de Dios. Yo prefiero conocer a Dios. Y por eso tenemos nosotros las Escrituras. Por eso Dios nos habla a través de su palabra. En Jeremías capítulo 9, Dios dice lo siguiente: así ha dicho Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué es lo que Dios quiere? Él quiere que nosotros lo entendamos y lo conozcamos. Requiere que nosotros enchufemos el cerebro, que estemos leyendo la palabra de Dios, permitamos que el Espíritu Santo obre con la palabra en nuestros corazones, para que estemos convencidos que lo que la palabra dice es una realidad en nuestras vidas al relacionarnos nosotros con el autor de la palabra. Mi oración por ti hoy se encuentra en Efesios capítulo 1, versículos 17 al 19. Es la oración del apóstol Pablo para el pueblo que estaba en Éfeso, que eran pueblo de Dios, que habían creído en Jesucristo, que habían formado una congregación. Y este es el deseo que él tiene al orar esta oración, y es mi deseo para ti en el día de hoy. Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Y el pueblo de Dios dijo: amén. Espero que ese sea tu deseo y que Dios obre en ti en respuesta a esa oración, que por medio de su palabra puedas conocer a Dios en una forma más y más íntima todos los días, y puedas de esa forma también, al vivirlo, compartir quién es Él en tu vida, en la vida de los demás. El Señor les bendiga.